Pero hablemos del colegio, hablemos de la época de más cambios quizás del ser humano en la vida en general. La época más estúpida de las personas. Sí, quizás no son tus años más nobles, son momentos que te mantienen humilde como en el episodio anterior. Pero bueno, hablemos un poco sobre el colegio. ¿Qué tipo de estudiantes eran ustedes? Empecemos por mi invitado de hoy. Ya, pero espérate. Vamos a tener que dividirlo. Son 6 años de colegio. Uf. Ay, sí. Sí, a ver. No sé cómo sobrevivimos tanto tiempo. ¿Qué parte de los 6 años de colegio quieres que te diga? A ver, yo diría que sí, si bien es cierto que uno va madurando, va cambiando y tal, pero tiene que haber una constante. ¿Qué tipo de estudiante eras? ¿Eras el vago del curso, el relajoso? Eso sí es constante para mí. ¿Tú qué fuiste? El relajoso. No, yo era tranqui. No, bastante tranqui. Pero lo que yo sí era que no entregaba nunca los deberes. Es más, yo tengo el récord Guinness de haberme quedado de supletorio todos los años. Todos los años. Me todos. recuerda. Todos los años, incluso me quedé en educación física en 5º curso. Te quedaste en educación física. Y sí, me quedé en 4º o en 5º curso, me quedé en educación física y tuvo que ir mi papá a ayudarme porque justamente... ¿Hacer ejercicio? No, justamente el profesor era pana, pues mi papá. Entonces, ¿qué? ¿Cómo te ayudó? No, o sea, le dijo, palanca. Dalo pasando. Palanqueado. No, o sea, la ayuda fue que... Corrupto, hijo de puta. No. Corrupción. La ayuda fue que mi papá fue a hablar y Por eso el país no progresa. Pues le dijo al profesor, acolítalo. Y el profesor dijo... Lo mismo es, palanca. Y me hizo hacer deberes y lecciones y huevadas. Entonces, total fue igual darle supletorio. Paréntesis ahí. ¿Tú qué tipo de estudiante eras? La verdad, Tienes cara de ser lambucia, que tú fuiste lambona en el colegio. no tanto, pero sí, media castrocita, sí. ¿Fuiste abanderada por ahí? No, nada que ver. Gracias a Dios. Sí, No me van a creer. es que verán, tú fuiste No abanderado. fui abanderado, pero sí fui escolta de una de las banderas. O sea, estaba entre los 9 mejores del colegio. Y no parece. No Pero parece. es que estudió en el Clever. Claro, es que... Sí, eso sí, no sí. Ya iba por esa parte, Sí. Así que, por esa razón. El 9 de octubre es inmenso. Uy, no, el 9 de octubre. ¿Qué clase de estudiante eras? Creo que media castrosa, era arroz con pollo, eso sí te digo, uy, Dios mío, yo era arroz con pollo. Sí, hay compañeros de mi colegio, sí es que me recuerdan, y están viendo esto, yo era arroz con pollo, pasaba metido donde sea. Todos los años pasaba bailando en esas benditas veladas del 9 de octubre que hacían en la Feria Mundial del Banano, que hasta la actualidad lo hacen. Todos los años salía bailando. No había un año que no saldría, o sea, no había. Y sí, era muy castrosa y arroz con pollo, eso mismo. ¿Y tú? ¿Qué clase de...? A ver, fue un cambio grande porque yo en la escuela sí que era bien lambucio, o sea, era perruño. Siempre estaba así 10 de 10, fui abanderado en la escuela. Ahí te iba a preguntar eso. ¿Fuiste Pero abanderado yo en fui la abanderado en la escuela. Ni uno tiene cara, cabrón. Sí, yo sé que no. La vida me ha tratado, bueno, de cierta manera. Y eso fue en gran medida porque yo tuve mucha supervisión en la época de la escuela. O sea, era deberes a tope. Y no era precisamente, no me sentía tan feliz en ese entonces. Entonces, cuando ya fui al colegio, que ya no tuve tanta supervisión, entonces ya fue meter a la huevada. Seguía. ¿Fuiste tú mismo? Ya fui yo mismo. Entonces, Te liberaste. fui libre. Nunca, no fui vago, porque sí que hacía los deberes, pero siempre quizás un poco mediocre. Antes era sobre hasta 16 y luego pues ya pasó del 1 al 10 y 7 la base. Con que saqué 16 y después pondría que saqué 7 ya. Y literalmente hacía las cosas como para sacar eso y pasaba pero pasaba está tranquilo. bien, oye, porque al final la nota no hace a la persona. No le hagan caso. Pues estudien No. y intenten sacar la Sí. mejor nota. No, O sea, saquen lo que tengan que sacar y disfruten también. A ver, tampoco, por ejemplo, si tú eres una persona pilas que le gusta hacer deberes y toda la movida. Sí, puedes hacerlo. O sea, hazlo, pero por ejemplo, si esperas un 10 y sacas un 9, no te martirices por ello. O sea, no importa. Si tú aprendiste en el proceso, está bien. Pero lo que pasa es que conozco mucha gente así y familiares de esa gente que es como que no, tienes que sacar 10. Si no sacas 10, no sirve. Y no, o sea, el punto es que aprendas. Sí, claro. Pero Sí, es verdad. la situación es que yo sabía que podía hacerlo mejor y no lo hacía. Entonces, ese era el problema.